Estamos de vuelta y siempre te contamos que en Bravo Argentina nos gusta hablar con los protagonistas de diferentes pensamientos también y para que nos cuenten no solo su actividad, sino también un poquito de su pensamiento de vida. Así que es muy interesante. Hoy estamos también con un personaje, con un protagonista central de la política. Digo yo, me parece que confeso, candidato a gobernador por Mendoza, Luis Petri. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Trabajando, caminando la provincia, me parece que no es momento de hablar de candidaturas, sí de escuchar. Porque hay mucha angustia. ¿Pero te gustaría? Sí, claro que sí. ¿Trabajás no para le gusta, eso? claro, exactamente. Que a quien no le gustaría gobernar su provincia. Creo que es el objetivo de todo político. Y la verdad que a mí me apasiona y lo hago con mucho amor. Me parece que hay que transformar la provincia, hay que transformar el país. Y para eso primero hay que trabajar en propuestas que le resuelvan la vida a la gente. Hay que dejar de hacer ombliguismo. Los políticos hablan de sí mismos. Yo veía hoy cómo la discusión está en si levantamos o no levantamos las PASO. Hay que dejar las PASO donde están, pero fundamentalmente hay que centrar nuestras energías, Esteban, en resolver los problemas de inflación que vamos a tener en un año 100% de inflación. Sí. Somos uno de los 4 países con más inflación en el mundo. Y eso le pega directo al bolsillo de la gente. La gente está angustiada porque no llega a fin de mes. Vos imaginate que todos los meses le sube 6-7% las cosas. Entonces hay que resolver los problemas de inflación, tenemos que resolver los problemas de empleo. No crece el empleo en la República Argentina. Estamos estancados. El gobierno dice que está en el 7%, que bajó el desempleo. Pero vos sabés cómo se mide el desempleo. Esto es importante que la gente lo entienda. Tenemos 6 millones de trabajadores registrados. Tenemos otro tanto de trabajadores en negro, precarizados, que no tienen obra social, que no tienen ART, que no tienen aportes previsionales. Y no tenemos desempleo alto producto de los planes sociales. ¿Por qué? Porque se cuentan, ¿no? Cuando salen a encuestar, lo que importa es la voluntad de la persona de buscar empleo. Y muchas de las personas que tienen planes sociales no tienen voluntad de ir a buscar un empleo. Entonces, por eso los niveles de desempleo son tan bajos. Ahora, retiremos los planes sociales. Retiremos los planes potenciar trabajo que abarcan a 1.300.000 personas. Pensemos cuántas personas buscarían trabajo en la República Argentina, trabajo digno, trabajo de calidad, y eso es lo que hay que generar y eso es lo que tenemos que resolver. Tenemos que resolver el problema de la inseguridad. Están matando en la Argentina todos los días decenas de personas. Rosario es un polvorín, asediado por el narcotráfico. En Mendoza no va mucho mejor la cosa. El otro día mataron a un empresario. Bueno, claro, feo, mataron exactamente. Y claramente aumentan los delitos violentos. Sí. Y para eso es imprescindible que se tomen medidas ejecutivas, pero también legislativas. Tenemos un Código Penal de 1921 que no se ha modificado. Ayer de eso, sí. Una locura. No tenemos leyes contra el crimen organizado como tienen otros países. No tenemos sanciones altas ni penas altas para quienes cometen delitos de narcotráfico vinculados a los estupefacientes. ¿Vos crees que hay laxitud con el tema de la seguridad? Totalmente, no tengo dudas. No tengo dudas. Más allá de que se hicieron importantes avances en la gestión de Mauricio Macri, donde sancionamos leyes, por ejemplo, que modificaron la ley de estupefacientes, donde se sancionó una ley de mi autoría, la ley de ejecución de la pena, para que los delincuentes violentos cumplan la totalidad de la condena en las cárceles. Antes de esa ley de mi autoría, los violadores, los asesinos salían a mitad de condena. 2x1, 2x3, 3x4, claro. Condenaban a un tipo a 15 años por violación. A los 7 años y medio obtenía las salidas transitorias. Y a los 10 tenía libertad condicional. Violando la sentencia que le imponía el tribunal. Entonces lo que dijimos es respetemos las condenas que se imponen y que se cumpla la totalidad en la cárcel. Estas son las cosas que tenemos que hablar. Por eso vos me decías, ¿estás preocupado por tu candidatura? No, estoy preocupado por brindar propuestas que le resuelvan los problemas que hoy tienen los mendocinos y los argentinos. ¿Cómo vamos a salir de esta crisis económica galopante que enfrenta la República Argentina y que necesariamente requiere respuestas que no tienen que ser originales, pero sí novedosas para el país, como por ejemplo eliminar el déficit fiscal? Tenemos un Estado que gasta más de lo que recauda, exactamente, y que emite para financiar el déficit. Y esto necesariamente lo tenemos que combatir. Los políticos argentinos tienen una adicción a la emisión monetaria y al gasto público. Y lo que tenemos que generar rápidamente son las condiciones para que la Argentina crezca y para bajar los niveles de inflación. ¿Estamos peor que el 10 de diciembre del 2019? No tengo ninguna duda. Pero mucha gente te va a decir, Luis, en el gobierno de Macri también había emisión, hubo un endeudamiento monumental. No, emisión no hubo, pero sí hubo problemas de inflación que tuvo que ver con el atraso tarifario
necesario que se intentó corregir, ¿no? Que se corrigió mal, por otro lado, pero que se intentó corregir. Pero vos pensás que Mauricio Macri dejó un Banco Central con 14.000 millones de reservas y hoy el gobierno aplaude contar con 5.000 millones de reservas. Pidió 45.000 millones. Claro, pero 7 de cada 10 dólares que se pidieron de ese préstamo fueron para pagar deuda que se había contraído con anterioridad. Exactamente, y para cubrir el déficit que veníamos arrastrando. La pesada herencia. Pero vos fíjate, a ver, contrastemos. Nos criticaban por la inflación de Mauricio Macri, que llegó a ser del 54, alta. Pero hoy tenemos una inflación del 100. Casi 100%. Digo, pensemos eso cómo repercute en la pobreza. Mal, terrible. Ahora, el gobierno habla de la guerra de Ucrania, de la pandemia, de la pandemia de Macri, ¿no? Bueno, ¿son fíjate, excusas? pero por supuesto que son excusas, porque la guerra de Ucrania afectó a todos los países. Y vos cuando vas a Brasil... También. Y claro, exactamente. Y vos cuando vas a Brasil te das cuenta de que la inflación es del 8% anual, que en Paraguay es del 4%, que en Bolivia es del 2%. Digo, tienen niveles de inflación muy bajos. Lo que hay acá es un déficit estructural muy fuerte que se cubre con emisión, que si tuviésemos posibilidades de cubrirlo con endeudamiento también lo cubriríamos, que se cubre con incremento de impuestos. Lo que ha hecho el Congreso el otro día aprobando el pacto fiscal que autoriza a los gobernadores a incrementar las alícuotas de ingresos brutos es una barbaridad, es una barbaridad. Mientras no se cumple la coparticipación, ¿no? Federal. Exactamente, y donde hay giros y transferencias discrecionales a las provincias amigas y se termina discriminando a provincias como la mía, como Mendoza, que prácticamente es una de las que menos recibe recursos. Y te quiero preguntar con relación a eso, desde Buenos Aires, siendo porteño. Yo he estado en Mendoza, por ejemplo, yendo, no sé si a Cacheuta, ¿dónde? Ves la refinería de YPF, de petróleo, y vos decís, lo refinan ahí, lo producen ahí y cuesta más caro que en Buenos Aires cargar el tanque en Mendoza. Digo, ¿qué pasa en provincias como Mendoza, riquísimas provincias que siguen sometidas al poder central de Buenos Aires? ¿Cómo hacemos con eso, Luis? Son 2 o 3 cuestiones que necesariamente tenemos que discutir en lo que tiene que ver con... ¿Pero te pasa eso? El petróleo lo tenemos nosotros y lo pagamos más caro que en Buenos Aires. Pero nos pasa con el petróleo, con las naftas, que las pagamos más caras. Nos pasa con la energía. La energía se paga 3 o 4 veces más cara que la energía que se paga en el AMBA. ¿Y eso por qué pasa? Porque la energía que se paga en el AMBA la subsidia el Estado Nacional. Un Estado Nacional que pagamos todos los argentinos. Lógico. Entonces, todos los argentinos terminamos subsidiando la energía del AMBA. Pasa con el transporte. El boleto promedio en el interior del país, 38 pesos. Promedio en el interior del país, duplica o triplica el boleto que se cobra aquí en el AMBA. Estas distorsiones son insostenibles y profundizan las desigualdades que existe entre el AMBA y el interior del país. No entre Cava, entre el AMBA, porque también provincia de Buenos Aires es beneficiada por estas políticas. Me parece que tenemos que hacer un país más justo, más equilibrado, más equitativo, más federal. Y esto se logra justamente garantizando los recursos igualitariamente y no discrecional y arbitrariamente, como muchas veces se termina repartiendo de acuerdo a la afinidad política y no de acuerdo a las necesidades. Sí, pero no hay diálogo, ¿no, Luis? Lo vimos ya en los últimos años con esta grieta cada vez más profunda. Se decía que este intento de asesinato a la vicepresidenta debería haber acercado posiciones y no, lo escuchamos ayer a Mauricio diciendo hicieron un circo con toda esta situación. No nos ponemos de acuerdo, ¿no, Luis? ¿Cómo va a haber diálogo, Esteban? Si inmediatamente ocurrió el atentado, que el 70% de los argentinos no cree. Fíjate lo que ocurre. Vivimos en un estado de sospecha permanente. Bueno, pero inmediatamente después de ocurrido, automáticamente, en lugar de poner la mirada en quienes lo protagonizaron, el gobierno sale a responsabilizar a la oposición, a los medios, a la justicia, de ser los autores intelectuales, si se quiere, del atentado, por el discurso, el famoso discurso de odio. A ver, quienes prácticamente han protagonizado los discursos de odio en los últimos tiempos en la República Argentina han sido sectores del kirchnerismo, no digo todo el kirchnerismo, pero sectores muy fuertes vinculados al kirchnerismo, que ofrecían picana a la hija de Mauricio Macri, que ponían carteles con balas en la cabeza, que nos trataban de cipayos, vendepatrias o traidores a la patria, que nos trataban de dictadura. Recordaremos, Macri dictadura. Macri, vos sos la dictadura. Vos sos la dictadura. Esto es, a ver, me parece que es imposible
dialogar con los que nunca tuvieron, Esteban, voluntad de diálogo, siempre atropellaron, siempre se impusieron. A mí me tocó vivir en el Congreso 8 años, en donde viví 4 con Cristina Fernández de Kirchner y 4 con Mauricio Macri. Y prácticamente el kirchnerismo nunca quiso acordar una sola ley en el Congreso de la Nación. Al contrario, cuando les tocaba hacer gobierno, muchas de las leyes que ellos proponían ni siquiera nos tomaban en cuenta ni nos consultaban a la hora de aprobarla, porque tenían el número. Claro. Hoy yo escuchaba atentamente la defensa de Beraldi, que la verdad que es una paupérrima defensa, Ajá. porque es una defensa que prácticamente quiere esquivar la responsabilidad política de Cristina Fernández de Kirchner, dando cuenta de que el Congreso intervino en la aprobación de los presupuestos. Y lo que no dice Beraldi es que ese Congreso contaba con una mayoría automática del oficialismo. Todos recordarán... ¿Vos crees que debe ir presa Cristina por esa causa? Sí, yo creo que sí. Creo que hay 3 toneladas de pruebas. ¿Sí? Pero además de las 3 toneladas de pruebas, hay una cuestión que es evidente. Las pruebas están en las rutas que no se hicieron. Las pruebas están en las partidas que se aprobaron, en las adjudicaciones de obra que se digitaron a Lázaro Báez y que posteriormente no se cumplieron. Pensemos que 24, Esteban, de las 51 obras no fueron terminadas, fueron abandonadas. Sí, pero del otro lado dicen que el que frenó esas obras fue el gobierno de Macri. Bueno, eso no es lo que surge de las conversaciones entre el teléfono de López, por ejemplo, y el secretario de Cristina y funcionarios de altísimo nivel de Cristina Fernández de Kirchner, donde decían dejemos todo, abandonemos todo y vayámonos. Creo que ha sido clave los mensajes que se encontraron en un personaje siniestro que revolvió, entre otras cosas, 9 millones de dólares a un convento, y que da cuenta de que el abandono de las obras se hizo durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. No se abandonan 24 obras el 10 de diciembre del 2015. Se fueron abandonando en el tiempo porque el único propósito que tenía la adjudicación de esas obras es saquear sistemáticamente el Estado y enriquecerse con los adelantos, con los anticipos de obra, que le giraron un empresario que inexplicablemente de ser empleado bancario pasó a tener un crecimiento patrimonial del 12.000%. Fundó la empresa 10 minutos después que asumió. Claro, y vos decís, pero qué maravillosa la Argentina, digo, que permite que un empleado bancario sin experiencia en el rubro de la construcción rápidamente sea propietario no de una empresa de construcción, de 4 o 5, y que participe en cada una de esas licitaciones con 4 o 5 empresas, claro. Y se las adjudiquen. Y nadie le controle respecto de la ejecución de esas obras. Sí. Y después le termine alquilando los hoteles a Cristina Fernández de Kirchner. Digo, no es llamativo, es raro, ¿no? Pero puede haber prejuzgamiento también, ¿no? Bueno, pero fíjate, Cristina Fernández de Kirchner en su alegato decía: la historia ya me juzgó. La historia la está juzgando en el banquillo de los acusados ahora, pero también la gente la está juzgando. Cuando uno ve en las encuestas de opinión de todas las consultoras, el 80% de la gente cree que Cristina Fernández fue corrupta y tiene que ser condenada. Y la historia la está juzgando, y esta gente hoy está sosteniendo que Cristina Fernández de Kirchner tiene que ser condenada, y esperemos que en un juicio justo reciba la pena que se merece. Bien, ¿ustedes creen que el otro día ganó Juntos por el Cambio en Córdoba, ¿no? En Marcos Juárez? Sí. Y ustedes creen que eso es el principio de un camino de retomar el poder central en 2023? Primero que son elecciones locales, y yo creo que lo que se ha valorado es la gestión de Juntos por el Cambio allí, del actual intendente y de la intendenta que resultó electa con sus propuestas. Pero lógicamente Marcos Juárez en 2015 marcó el inicio de un proceso que nos llevó al gobierno el 10 de diciembre del 2015, con lo cual claramente nos entusiasmamos, pero nos parece que hay que laburar mucho todavía, hay que trabajar mucho. No hay que confiarse. Yo digo no hay que confiarse, ¿por qué? Porque me parece que nosotros tenemos que trabajar en las propuestas que le devuelvan la esperanza a la gente. Hoy la gente está incrédula, hoy la gente tiene bronca, tiene angustia, tiene desesperanza, y nosotros tenemos que volver a esperanzar a la gente a partir de propuestas concretas, diciéndole cómo vamos a resolver los problemas que quizás en el 2015 no pudimos resolver, porque no teníamos mayoría en el Congreso, porque claramente era un frente político en formación. Hoy, después de ya más de 7 años, estamos consolidados y creo que vamos a llegar al gobierno
en el caso de que así lo decían los argentinos, con una propuesta muy concreta respecto de qué hacer en lo impositivo, con una reforma laboral que deje de asfixiar a los empresarios, a los que producen, a los que generan riqueza, en lo laboral, para incluir a las 6 millones de personas que hoy no están en el mercado laboral. Bien. Me parece que tenemos que trabajar en una fuerte reforma del Estado. Por ejemplo, tenemos empresas del Estado que tienen un déficit insostenible. Vos pensás que en el 2021, Correo Argentino tuvo 4 veces de déficit su presupuesto. Tiene un presupuesto de 9.000 millones de pesos y tuvo un déficit de 27.000 en auge del e-commerce. Sí. ¿Sabés que me quedé sin tiempo? Hoy, pero ya lo sé. Está buenísimo y te veo en el mejor momento. Te pido disculpas. Estaría buenísimo que volvamos a hablar. Vamos a volver. Viste que es tirano el tiempo de la tele, vos lo conocés bien. Un gustazo estar acá con ustedes. Te vemos muy bien, Luis, y gracias por venir. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Y a ustedes también, nos despedimos rapidito, se quedan con Herederos del Monte. Mañana a las 12, más para Argentina. Chao.